Alituta. Buenas noches con todas, todos y todes quienes se han conectado a este evento. Es un gusto para quienes integramos la revista digital La Línea de Fuego iniciar esta serie de paneles virtuales con la intención de debatir la coyuntura desde una perspectiva de izquierda. Hoy el objetivo justamente es conversar sobre hacia dónde van las izquierdas y si es posible establecer una agenda común o una visión compartida de país. Para esto voy a dar primero la bienvenida a nuestros panelistas. Está con nosotros Natalia Sierra, ella es socióloga e integrante de Comuna. También está con nosotros Inti Cartuche, él es docente de la Universidad de Cuenca, sociólogo e integrante del movimiento indígena. Y Alejandro Moriano, analista y pensador latinoamericano. Doy paso a nuestro moderador, quien les dará a conocer las reglas de este panel y tendrá la dura labor de conducir la conversación. Francisco Escandón, por favor, él es también consultor político, articulista de opinión y colaborador de La Línea de Fuego. Gracias, Ela, gracias a todos y todas que nos miran y nos escuchan por la página, entiendo que de La Línea de Fuego, Ela. Así y es. algunos compañeros que están preguntando. Sería bueno insistir en que se conecten en la página de La Línea de Fuego en Facebook. Efectivamente, estamos reunidos con importantes panelistas, pensadores de izquierda, y pretendemos generar un debate con el objetivo de hacer una lectura de la coyuntura actual y encontrar puntos mínimos de acuerdo. La intención es de que en 5 minutos podamos, cada uno de los analistas, dar respuesta a 4 preguntas que hemos elaborado previamente con los compañeros de La Línea de Fuego. En estos 5 minutos de participación esperamos de que pueda ser lo más condensada de las ideas de cada uno de los compañeros y sean expuestas las ideas para poder confrontar. Esta es básicamente la sugerencia que queremos hacerlos. No sé si hay acuerdo. Sí, sí. Bien. A ver, comenzaríamos, me parece que por el orden en que nos ha presentado Ela, haciendo la primera pregunta. Efectivamente, luego de la caída del muro de Berlín, del llamado socialismo real, en el siglo anterior, y posteriormente con los reveses cotidianos que ha tenido el proyecto progresista en Latinoamérica, que en algún momento se autodefinió como revolucionario, la pregunta es si aún, a pesar de esos reveses históricos, aún tiene vigencia la categoría política izquierda. Comenzamos, por favor, con Natalia. Buenas tardes. Bueno, gracias primero por el espacio. Yo creo que la izquierda es una categoría que habría que pensarla no como un continente, digamos. Es decir, no creo que sea un partido político, no creo que sea un movimiento social. Creo que es una intención humana, una insistencia humana que busca un mejor porvenir. Eso creo yo que es la izquierda, ¿no es cierto? Y en esa medida, digamos, me parece que se transforma, ¿no es cierto? Entonces ya no puede ser pensada como, no sé, hace un siglo, ¿no es cierto? Cuando se dio la Revolución Rusa, no puede ser pensada ni siquiera hace medio siglo. Y creo que más aún con las transformaciones que evidenció la pandemia, eso se agudiza más, ¿verdad? Y a mí me parece que deberíamos repensarnos, ¿verdad? Aquellas personas, aquellos movimientos, aquellos partidos, ¿verdad? Aquellos colectivos que de alguna manera se han identificado con esta categoría, con este significante, ¿no? Entonces, no sé, no puedo decir si está vigente, porque creo que no hemos hecho la tarea de hacer ese pensamiento, ¿verdad? Ahora, como intención de que persevera en el ser, diría Spinoza, creo que sí, es vigente, ¿no es cierto? Como esa insistencia humana siempre por caminar, por buscar su dignidad, afirmarse como en su ser, sí creo.
pero me parece que no hemos estado realmente en un intento de, si se quiere, historizar, contextualizar, actualizar, ¿sí? Esta gran categoría, sobre todo, digo yo, en la pospandemia. Y luego volveré a por qué creo que sobre todo en la pospandemia. Entonces, termino diciendo que muchas de las contenidos que fueron de izquierda hace un siglo, hace medio siglo, me parece que ya no son. Es más, creo que muchos contenidos que hasta hace poco, hace de una década, eran considerados de izquierda, me parece que ya no es. Otros sí, ¿no es cierto? Por eso creo en la necesidad de repensarlos. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Continuamos con la misma pregunta que hemos formulado. Básicamente, la intención es discutir si es que tiene vigencia la categoría política izquierda. Le damos la palabra a Inti, por favor, que por cierto le deseamos un feliz cumpleaños. De cumpleañero, 41 años. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Yupaychani tokuilla mashikunan kai rimanakuiman karamushkamanta. Gracias por la invitación y bueno, y por el saludo de cumpleaños. Bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que para responder, digamos, esa pregunta, pues yo creo que habría que pensar, digamos, en el sentido de que la izquierda, al menos desde mi punto de vista, pues es sobre todo un horizonte, ¿no? Y en ese sentido ha sido como pensado y también, digamos, actuado en diferentes partes del mundo y por diferentes sujetos sociales, ¿no? Entonces, un poco coincido con Natalia en el sentido de no sé si pensar como la vigencia en tanto como categoría, sino más bien como un horizonte de deseo, ¿no? Que ha movido históricamente a muchos sujetos, ¿no? Pero también a la vez, digamos, creo que para pensar o para responder esa pregunta, pues había que también, ¿no es cierto?, hacerlo, digamos, sobre una base concreta, histórica, ¿no? Porque hay muchos elementos, pues, históricos, digamos, que la palabra izquierda o el sentido de la izquierda, pues, ha ido cambiando tanto geográficamente como históricamente, entonces, y con las realidades específicas de cada región. Entonces, en ese sentido, pues, yo pienso que pensar ahora la validez de la izquierda como deseo, pues, desde mi punto de vista está bien, ¿no? Pero siempre y cuando, digamos, podamos como anclar, digamos, esa reflexión a un espacio concreto y en donde podamos como llenar de contenidos que realmente vayan como o que nos lleven, digamos, a esa concreción de ese horizonte de deseo, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Inti. Un fuerte abrazo. Ahora pasamos con Alejandro, por favor, que nos pueda dar su opinión alrededor de la pregunta hecha. Bueno, la izquierda desde hace mucho tiempo, desde que se dio la revolución industrial sobre todo y apareció el capitalismo ya plenamente consolidado, es toda tendencia hacia superar el capitalismo, todo proceso revolucionario para cuestionar el capitalismo. Eso es en definitiva izquierda. Y esa izquierda asume diferentes formas, diferentes tendencias, diferentes fuerzas sociales. Si nosotros analizamos ahora, nos vamos a encontrar, por un lado, tres tendencias decisivas, ¿ya? Que son, por un lado, las huelgas generales, que a pesar de toda la tendencia a decir que ha desaparecido la huelga y el movimiento obrero y todo, huelgas que se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años, llegando incluso a una huelga de 250 millones de personas en la India. Por otro lado, tenemos la lucha de las mujeres, que se ha vuelto una lucha excepcional, extraordinaria, que ha ido conquistando en todo el mundo tendencias, acuerdos, presiones de todo tipo. Pensemos que en Chile son las mujeres las protagonistas centrales. O sea, hay la cosa singular de que las mujeres presionaron para que a la Asamblea Constituyente se establezca el 50-50. Pues resulta que las mujeres sacaron el 60% y fueron los hombres los que tuvieron que
que exigir el 50-50%. Entonces, tenemos estas luchas. Tenemos la lucha de los pueblos originarios y la lucha de amplios sectores contra el extractivismo, contra el cambio climático, contra la degradación de la naturaleza, ¿no? Y por otro lado, ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo ahora el estallido de esas luchas con un gran sentido universal, local, nacional y universal, y la crisis no del capitalismo mismo, pero sí la crisis, por un lado, del poder imperial norteamericano, que ha sido muy cuestionado en todas partes y últimamente con la derrota en Afganistán ha llegado a su mayor desprestigio, incluso ya hay contradicciones con la Unión Europea. Ya tenemos ese proceso y el estallido de las luchas por todo lado. De manera que en ese sentido, ¿ya? Yo creo que las condiciones auguran una perspectiva muy singular en los diferentes planos que nosotros podríamos llamar eso es izquierda. Muchas gracias, Alejandro, y a todos los panelistas en esta primera pregunta que la hemos desenvuelto. Ahora vamos a plantear un cambio en el orden de las aseveraciones. Comenzaríamos precisamente con Inti, luego Alejandro y finalmente con Natalia para responder la siguiente pregunta que hemos formulado. A ver, Pachacuti históricamente ha reivindicado su alineamiento con la izquierda ecuatoriana. En las últimas elecciones alcanzó un importante bloque parlamentario. En la segunda vuelta electoral convocaron a votar nulo con otras organizaciones políticas, electorales y sociales de izquierda. Ahora el Pachacutic dirige la Asamblea y varias de las comisiones legislativas. Pero aparte de la Asamblea, ¿en qué otros espacios está presente la izquierda ecuatoriana? ¿Qué pasa con el movimiento social y popular, los trabajadores, los indígenas, las feministas y otros colectivos de trascendencia que existen en el Ecuador? Por favor, Inti. Sí, creo que ha planteado, digamos, una pregunta súper importante en el sentido de que, digamos, creo que es una de las reflexiones urgentes también dentro del campo popular y de la izquierda, ¿no? O sea, definir de alguna manera en dónde, o más bien, desdefinir a la izquierda solamente en el campo institucional, ¿no? Creo que ese es uno de los retos importantes también para la izquierda y mirar que la izquierda también pues, está en otros campos de la lucha cotidiana, ¿no? Y de la praxis social más a ras de la sociedad, ¿no? En donde creo que justamente el impacto del capitalismo en su forma neoliberal actual, ¿no es cierto?, es donde va como, donde se va, digamos, haciendo carne esa contradicción entre el capital y la vida humana, ¿no? No solamente con el trabajo como se pensaba dentro de la izquierda anterior, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues la izquierda también, desde mi punto de vista, pues se encarna también en muchas luchas cotidianas, ¿no? Que están emergiendo cada vez con más fuerza, dada, digamos, la situación de una crisis provocada por el capitalismo, ¿no es cierto? Una crisis de la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, podríamos decir que la izquierda en el Ecuador también, pues, a pesar de todas las dificultades que puedan haber y que hay, ¿no es cierto? Y todas las cosas que se deben todavía corregir, pues, están presentes, pues, en las luchas antiextractivas, en las luchas antipatriarcales, ¿no es cierto?, de los colectivos feministas y de los movimientos de mujeres, así como, digamos, en los diferentes movimientos y organizaciones anticoloniales, ¿no? Movimiento indígena, movimiento afro, etcétera, ¿no? Y además también digamos, en las luchas populares, digamos, de los trabajadores que no necesariamente a veces llegan, digamos, a tocar, digamos, el ámbito institucional, ¿no? De los partidos y de los movimientos que están como más metidos en la cuestión del Estado, ¿no? Y me parece que existen también como un cuestionamiento justamente a estas formas tradicionales de
de cómo se ha planteado la lucha históricamente de la izquierda, ¿no? A veces muy centrada en el Estado. Y con eso no quiero decir que haya que abandonar la lucha en el campo institucional, pero sí, digamos, volverse a plantear una configuración de una nueva praxis de la izquierda, ¿no? Y creo que eso justamente estos movimientos a veces no tan visibles plantean, y no sé hasta qué punto, digamos, la izquierda o los movimientos y las organizaciones de izquierda nos hemos planteado seriamente en tomar en cuenta esta praxis y estas luchas que se ubican desde mi punto de vista en la izquierda. Gracias, Inti. Por favor, continuamos con Alejandro, si podemos darle respuesta a la pregunta formulada. Alejandro, tienes la palabra. Bien, yo más que Pachacuti miraría a la CONAI. Creo que la CONAI es el gran movimiento histórico desde mucho antes, incluso, pensemos en Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, ¿no? Y todas las luchas que gestaron entonces. Pero desde los 90 se ha convertido en una fuerza fundamental de la vida social, económica y política ecuatoriana. Y eso ha garantizado toda una serie de dinámicas fundamentales. De hecho, todas las grandes luchas del siglo XXI han estado protagonizadas por el movimiento indígena. Y creo que en la última época, ya, el triunfo de Leonidas Issa, que fue promotor del voto nulo, ¿ah? Y creo que los 600,000 nuevos votos nulos que hubo fueron acción de las organizaciones estilo Leonidas Issa, que fue muy coherente, muy consecuente, a pesar de las diferencias que pudo tener. Creo, además de Leonidas Issa, yo creo que hay que reivindicar la figura de Blanquita Chancoso, que parece que tiene algunos problemas con Leonidas Issa, pero que es un elemento central como luchadora del movimiento indígena, que ha jugado un papel fundamental y es la que leyó, la que impulsó el Parlamento de los pueblos y el manifiesto del Parlamento de los pueblos. Creo que las mujeres han gestado un protagonismo muy significativo, no tanto como en otros países, pero muy significativo, y están presionando y conquistando algunas cosas. Y en la lucha de octubre fueron factor decisivo en la movilización general junto al movimiento indígena. Creo que también los jóvenes, ¿ya?, participaron en el paro de octubre y fueron un elemento fundamental de este proceso. Yo advertiría una limitación del movimiento de los obreros, que me parece limitante, pero me doy cuenta de que es una política en América Latina. Estuve leyendo recién que en México también los trabajadores están muy debilitados. Es decir, yo creo, eso es lo que yo he dicho, que el imperialismo es el entre comillas, marxismo más significativo, porque tiene una política de clase muy clara y se dedicó en todo el mundo a derribar, a excluir, a paralizar al movimiento obrero. Y eso me parece un poco problemático. Y creo que el ascenso del movimiento obrero en el Ecuador, en el marco de la lucha contra el neoliberalismo, va a ser un elemento desencadenante de la unidad general de los pueblos, de la unidad plurinacional que tanto se insiste, y la unidad de los trabajadores ecuatorianos en general, porque las mujeres reclaman que son trabajadoras, y por supuesto que lo son, incluido el trabajo doméstico. Los pueblos originarios son evidentemente trabajadores, de manera que hay una unidad histórica en todo ese proceso. Creo además muy importante señalar la cuestión literaria, cultural, musical que se ha desarrollado
y que es parte fundamental también del proceso histórico que podríamos nosotros incluir en la izquierda. Creo que eso es muy interesante, la riqueza, y en este caso son también, en muchos casos son mujeres las grandes protagonistas de la actividad literaria, de la actividad intelectual que se está desarrollando en el Ecuador. Todo ese proceso confluye hacia una posición de izquierda. Lo que no hay es la unificación política. Ese es el límite muy grande en este sentido. Gracias, Alejandro. Por favor, con Natalia, continuamos. Voy a salir un poquito de las coordenadas de la pregunta porque necesito plantear algo porque no sé qué responder frente a la pregunta. Entonces voy a plantear un escenario para poder ubicar ahí esta imposibilidad que tengo de responder. A ver, el capitalismo desde hace rato ya no necesita de la cultura nacional ni de la democracia burguesa para poder funcionar. Funciona perfectamente en culturas alternativas, en culturas modernas, incluso a veces en culturas ancestrales, como es el caso de la India y es el caso de la misma China. Tampoco necesita ya la democracia. O sea, eso desde hace rato, ¿verdad? Entonces, eso mueve los sujetos o los actores de la lucha, ¿verdad? Eso, con esto no estoy negando las luchas nuestras, pero mueve el tablero, ¿verdad? Ya. Creo que además la pandemia reveló que hay una transformación profunda, ¿no es cierto? Cuando miramos que el gran perdedor de la pandemia es el trabajo asalariado, es el gran perdedor. Y eso no solo tiene que ver, obviamente, con el problema del encierro, tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, sobre todo los de la inteligencia artificial y la robótica, que antes ya de esta entrada agresiva a estas tecnologías, ya muchas, incluso ministros de trabajo, yo oí un documental de una ministra de trabajo de Alemania, estaban preocupados por el tema de esta expulsión de mano de obra que ya no es ni siquiera ejército industrial de reserva, son supernumerarios, o sea, y ahí nos volvemos a Marte, es decir, gente excursada. Entonces, pero no solo es eso, o sea, se destruye la sociedad salarial, está destruida, se va a destruir más. Entonces, estamos en profunda transformación. No sé ahí, por ejemplo, cuál va a ser la posición de los trabajadores, porque hay más trabajadores informales que trabajadores formales, ¿no es cierto? En el caso nuestro, es decir, ¿seguimos defendiendo el trabajo asalariado o más bien damos un cambio y un brinco hacia la búsqueda del trabajo cooperativo, comunitario y autónomo? En este momento seguimos defendiendo el trabajo asalariado porque el mismo sistema lo está destruyendo. Entonces, no sé ahí cómo, por eso les veo a los compañeros y compañeras de organizaciones como un poco perdidos, ¿no es cierto? En el caso del movimiento indígena, que es fuerte, pero también digo, ¿no? O sea, el capitalismo perfectamente se incrusta en estas formas culturales diferentes. Por otro lado, voy a plantear esto, es solo preguntas, ¿no es cierto? Yo veo que hay una quiebra hegemónica, clarísima ahora, ¿no es cierto?, post-pandemia. Y yo he estado ahí registrando unas cosas que son así de alucinantes, una pelea entre la derecha, entre digamos, una derecha, se le puede llamar así, ¿no es cierto?, de un capitalismo industrial medio nacional, que defiende lo nacional. Estamos pensando en así como en todos los nacionalismos conservadores europeos, el mismo Trump, ¿no es cierto?, frente a no sé si llamarle derecha, un grupo, ¿no es cierto?, obviamente de poder, donde está este capitalismo postindustrial, ahora lo llaman transindustrial, el de las grandes tecnológicas, ¿no es cierto?, el que está en el foro económico mundial, que ya casi son progresistas. Y digo esto para que vean la confusión. Sería bueno que leamos y estudiemos un libro que salió el año pasado, que se llama El Gran Reseteo, El Gran Reinicio, escrito por el presidente del Foro Económico Mundial y por un economista de este foro, y aprobado por el príncipe de Gales, ¿no es cierto?, que está colgado en la página del Foro Económico. Si ustedes comienzan a leer ese libro y siguen leyendo, ¿no es cierto?, y digamos ingenuamente, yo digo, cuelgo mis guantes de la izquierda porque ya llegó la izquierda mundial. Eso digo leyendo ese libro, porque ese libro se están bajando, o sea, en toda la concepción, ellos están diciendo que el neoliberalismo no va más, que todas las recomendaciones de Milton Friedman son del pasado, y cogen para sostener su programa en los planteamientos de Piketty.
¿cierto? Que es un economista marxista, neomarxista, progresista. Entonces hablan de la igualdad de género, hablan del feminismo, hablan de las comunidades LGBTI, hablan de que hay que cambiar las métricas, que el PIB no va más porque el PIB solo mide la masa monetaria, que ahora hay que medir la felicidad del planeta, el bienestar social, y están hablando de la transición verde, del pacto verde, la transición digital y el pacto digital, y no, el no racismo, la inclusión de los pueblos diferentes. Entonces yo leo rápido eso y digo, o sea, ya no luchemos más, pues ya está dado desde el poder. Tanto es así que la otra derecha, la vieja derecha, les está acusando de comunistas. Dicen que el comunismo va a dominar el mundo y andan alzando a los liberales. Hay una cosa a nivel ideológico impresionante lo que está pasando. Por eso digo, no puedo contestar. Entonces, las agendas ecologistas están agarradas por el foro, están hablando de poner impuestos a los que sigan usando los combustibles fósiles. Están hablando de que no es necesario tener propiedades, que se acabó el comprar carros, comprar casas, que eso para 2030 se acabó, que no necesitamos, que podemos ser felices. Digamos, está pasando una cosa. ¿Cómo si nos insertamos ahí nosotros? No sé, porque siempre estamos tarde, siempre andamos, no vemos lo que está sucediendo. Y de ahí entiendo que estamos perdidos, ¿verdad? Porque es el foro económico, o sea, ya no es el imperialismo norteamericano, es un poder corporativo de un gobierno mundial corporativo que deciden todo, que está la OMS y decidieron encerrarnos, deciden las vacunas, por si acaso no estoy en contra de las vacunas, pero digamos hay un poder ahí médico impresionante, ¿no? Que ya no es un Estado. Entonces no sé ahí, yo digo, por eso digo, no sé qué decir ahí, que nos ganaron las agendas, vamos a defender nosotros el humanismo frente al transhumanismo. ¿Qué vamos a defender? Porque eso están defendiendo esta vieja derecha. No sé si defender, yo capaz que digo defender la vida, ¿no es cierto? Pero vamos a defender la nación, porque eso, ¿qué vamos a hacer? Las agendas feministas están siendo recogidas por esta nueva élite. Esta nueva élite quiere mantener el capitalismo, quiere ir hacia otro patrón de dominación que unos llaman el feudalismo digital. ¿Qué quieren? ¿Y qué implica esta pelea de las élites? ¿Y cómo nos insertamos América Latina, el Ecuador y esto que llamamos las izquierdas frente a eso? Porque les digo, con las agendas nuestras, sin hacer una lectura crítica, ya está en ese libro. Lean el libro El Gran Reseteo y van a ver que parece una propuesta de un partido progresista casi tirando a comunismo, ¿no? Le acusan a nosotros, creo que no es así. La única persona en América Latina que yo he leído que está pensando esto es el Leonardo Bow, me parece, el otro, se me fue el otro teórico de la liberación brasileño, que dice que todo está muy lindo, pero eso va por un capitalismo corporativo y que no todos vamos a tener beneficios a eso. Por eso, pues en este contexto, yo no sé por qué hablan de impuestos, pagar impuestos más, que es estos programas de impuestos que están, algo recoge eso. El Fondo Monetario también está metido en eso, pero ya no es el Fondo Monetario de la época pre-pandemia. Eso hasta ahí nomás. Gracias, Natalia. Vamos a una tercera parte de este foro, pertinente de que analicemos ahora el papel del progresismo. A ver, algunos intelectuales suscriben que el progresismo es la actual izquierda posible. Por lo tanto, los límites de aquellos críticos desde la izquierda al progresismo puede ser considerada como una izquierda utópica y en realidad se puede categorizar al progresismo como izquierda y si no lo es, ¿cuál sería la categorización correcta? Por favor, comenzamos con Alejandro en esta parte. Yo no voté por Correa al comienzo y nunca me planteé el problema en esos términos. Para mí, Correa representaba y representa el viejo desarrollismo clásico de América Latina, con algunos toques nacionalistas en algún momento, pero que los fue perdiendo. Cuando yo fui a la Asamblea Constituyente, ¿ya? En 3 meses me retiré cuando ya Correa intervino a imponer las condiciones. Entonces, Correa no es la izquierda, el correísmo no es la izquierda, pero es
es un desarrollismo distinto al neoliberalismo. Ese es lo que hay que entender y sobre eso es lo que hay que pronunciar. Pero yo quisiera un poco insistir en lo que hemos estado discutiendo, porque ¿qué es lo que ha ocurrido más allá de lo que diga este texto que nos ha hablado Natalia tan brillantemente como es ella, ¿no? Pero lo que tenemos es la consolidación de las corporaciones multinacionales, de las 100 estructuras más potentes del capital mundial. 51 son corporaciones, ¿ya? Más que estados. Hay corporaciones que son más grandes que Francia, ¿ya? Y las corporaciones han crecido, se han desarrollado y tienen el control de la humanidad. Eso es el capitalismo, no es lo que puedan decir ideólogos que intentan jugar con toda una serie de elementos ya para confundir a la sociedad. Más aún, en la pandemia, las 5 corporaciones que manejan la cuestión digital han ganado millones de, miles, billones de, billones, o sea, millones de millones, ¿ya? Es decir, es una ganancia exorbitante, ¿ya? Mientras el conjunto de la humanidad entraba en crisis. Eso es lo real, eso es lo real. La consolidación del sistema corporativo, ¿ya? Que entra a controlar, que está controlando el mundo y que incluso han tenido buenas relaciones con China frente al señor Trump, que discordaba un poco de la hegemonía de las corporaciones multinacionales, pretendiendo fortalecer las corporaciones solamente norteamericanas. Eso es lo que hay que ver, ¿ya? Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Y en esa perspectiva, el mundo del trabajo, es cierto que, bueno, eso ya más lo previó, ¿no? Más incluso previó la posibilidad de la automatización general de la humanidad solamente por la aplicación de las leyes que él había desarrollado. Pero si nosotros vemos ya el conjunto de la humanidad, el mundo del trabajo sigue siendo fundamental. Y esa es nuestra historia, esa es nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia muy rica, ¿ya? Y no creo que estas nuevas condiciones nos hagan perder esa herencia fabulosa que viene desde Espartaco, si ustedes quieren, pero que está presente en las luchas del siglo XX, ¿no? O sea, la larga marcha china y la guerra de Vietnam son los acontecimientos históricos más grandes de la historia humana y somos herederos de eso, ¿ya? No podemos decir que eso ya murió, ¿ya? Porque es parte de nuestra herencia, de la herencia que nos consolida la posibilidad del triunfo sobre el sistema capitalismo corporativo, que es ahora el eje hegemónico del capitalismo. Gracias, Alejandro. La misma pregunta, vamos ahora con Natalia. Por favor, tu respuesta. Bueno, yo nunca pensé que el proyecto progresista era de izquierda. Hubo gente de izquierda ahí, digamos, por eso digo, sí hubo. Y hubo prácticas también de la izquierda, digamos, rescatables y otras absolutamente despreciables, porque hay que decirlo así. La izquierda también ha sido patriarcal, ha sido racista, la izquierda, hay que decirlo así como continente, ¿no? Y eso es lo que las feministas han denunciado. La izquierda también ha sido muchas veces extractivista, ¿no es cierto? Porque ha defendido el extractivismo. Sí, eso fue el movimiento indígena, los ecologistas los que cambiaron esa visión, ¿no es cierto? Pero no creo. El mismo nombre progresista para mí no es de izquierda, ¿no? O sea, si yo me acojo a los presupuestos de Walter Benjamin, ¿no? Que criticaba ya en esa época el progreso, ¿no? Como parte de este desarrollo brutal del capitalismo. O sea, nunca pensé, o sea, yo no creo. Y voy a decir algo justamente, ¿no?
estoy de acuerdo con Alejandro. Yo no creo que este libro implique que el comunismo es instalado. Lo que digo es que me parece que hay que leerlo porque eso es la ruta del nuevo poder, del capitalismo. Yo sí creo en una de sus últimas fases. No creo que luego venga el comunismo, no creo. Creo que puede darse un nuevo patrón de dominación quizás mucho más brutal. Estoy pensando, ¿por qué digo esto, no? Estoy de acuerdo que las grandes corporaciones, las 5 tecnológicas, las megatecnológicas con el capital financiero es ahora el poder y que está mucho más allá de los estados. Creo que va a haber un momento de transición que asuman el modelo del capitalismo asiático, que ya muy bien lo explica Zizek, ¿no es cierto? Si China es eso, por eso digo, ya no necesitan ni democracia ni derechos humanos, van hacia eso. Esto porque vieron que es muy bueno, pues, ¿no? Que es el capitalismo con Estado comunista en China ha sido el más exitoso, ¿no? Es un modelo que creo que van a aplicar. ¿Verdad? Y yo lo que veo es que hay transformaciones y yo digo, por eso digo, ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros, el ser humano, no sé cómo llamarlo, los pueblos, ¿no es cierto? Que estoy de acuerdo con Alejandro también, que tenemos una herencia de lucha, ¿no? Digamos, incluso antes de Espartaco. ¿Qué vamos a hacer? Porque digo, a mí me parece curioso que estén asumiendo nuestras agendas. No digo que está bien, o sea, que creen ellos, digo que sospecho y me da miedo que asuman nuestras agendas, me da miedo. Esto se entiende que hay ahí intereses también, están queriendo las nuevas tecnologías, la nueva matriz energética, ya están preparando todo el tema de los carros eléctricos con inteligencia artificial, son intereses económicos, pero me parece que cada vez, el otro día estoy haciendo un libro, voy a hacerme propaganda, estoy haciendo un libro justamente sobre el colapso ideológico, tanto de la izquierda como la derecha, así pongo yo. Y estaba leyendo nuevamente el manifiesto del Partido Comunista y es impresionante, le decía a alguien, ¿no? Qué capacidad de mirar, o sea, dentro del capitalismo. Casi tengo un título que es La profecía de Marx y Engels se cumple. Se está cumpliendo, pero sí tal cual. Ahora, lo que pasa es que va más allá en ese lugar donde no alcanzaron a ver por obvias razones, porque no son brujos, ¿no? Son geniales, pero no son brujos para ver más allá. Entonces, voy a poner esto último, este ejemplo que yo digo, ¿no? Este viaje que hizo Bezos, este viaje a la atmósfera que hizo por su cumpleaños, que no puede hacer el Inti por su cumpleaños, ¿no es cierto? Salir a la atmósfera y además subastar unos otros pasajes para que le acompañen y ahora salió otro. Fíjense, en esto es obsceno ya, ¿no? Es obsceno. Leíamos un artículo de una española que además el tipo agradece a los trabajadores de Amazon por darle la oportunidad de salir al espacio, ¿no es cierto?, a darse una vuelta por su cumpleaños. Yo siento que eso ya no es ni siquiera burguesía. Eso ya es una casta, una casta como los reyes feudales. Y ustedes recordaban, ¿no?, los castillos de los reyes en Europa, y uno ve una monstruosidad suntuaria. Me acuerdo un castillo que era lleno de conchas, ¿no?, cubierto las paredes. Claro, en nuestra época es eso el viaje de Bezos. Y todas las ciudades inteligentes, todos vamos a entrar en las ciudades inteligentes, ya se están construyendo, ojo, no es una cosa futuro. Todo este tema de la tecnología para hacerlos más poderosos a los seres humanos, que hablan otros de transhumanismo, ¿vamos a entrar todos en eso? No. Las ciudades inteligentes son como los nuevos castillos de un feudalismo de alta tecnología. ¿Y el resto qué vamos a hacer? Hasta sospecho discúlpenme en esto que voy a decir, me van a pegar, hasta sospecho de la renta universal. ¿Será una renta universal o será un bono de la pobreza global? ¿Qué será? Porque hablan ellos de la renta universal. Y por eso dudo, Alejandro, no creo que sea renta universal para que nos den una vida digna a todos. No, creo que es un bono de la pobreza global. Entonces, si yo leo esto, muchos de los planteamientos de este foro eran los planteamientos del progresismo. Por eso digo, por ahí va, son rutas. Hay que hacer caso a las rutas. Ellos hacen planes desde antes y marcan las rutas del mundo. Porque, y ahora sí termino, pensaba, así como nuestros pequeños señores gamonales, Nebot y compañías y lazos creen que el país es de ellos, esta élite global creen que el planeta es de ellos. Listo, muchas gracias, Natalia. Para concluir esta tercera pregunta,
Por favor, pedimos la respuesta de Inti. Sí, yo creo que la pregunta desde mi punto de vista también plantea un tema obviamente está relacionado, digamos, con cómo concebimos la izquierda, ¿no? Eh, digamos, si pensamos en términos históricos, pues la socialdemocracia también se concebía en una época histórica, una izquierda, ¿no? Y todos sabemos las limitaciones que pudo tener. Entonces, creo que igual habría que pensar en términos, digamos, concretos e históricos y en ese sentido, pues creo que al menos en el Ecuador y en Latinoamérica, pues el progresismo planteó también digamos, un horizonte y un campo, ¿no es cierto?, de lucha en donde se planteaba básicamente una recuperación del Estado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como opuesto al mercado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues si nosotros pensamos que la izquierda, digamos, está referida al cambio institucional, a la toma del poder estatal, y desde ahí como a una transformación o una revolución, entre comillas, pues de arriba para abajo, pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero si planteamos, digamos, como en un sentido de una reflexión más profunda de lo que la izquierda en la actualidad, pues, representa o como horizonte, como decía al principio, pues, y teniendo en cuenta, digamos, que obviamente la forma en cómo los diferentes dimensiones de la dominación, ¿no es cierto?, capitalista, colonial y antipatriarcal, pues están totalmente entrecruzadas, pues, en ese sentido, pues, el progresismo, al menos en el Ecuador, ¿no es cierto?, pues, eh, claramente no fue, digamos, como un camino, digamos, o mostró un horizonte hacia la izquierda, ¿no? Sino más bien como una respuesta de ciertas élites, ¿no? Que recordando, digamos, toda la lucha antineoliberal y anticapitalista de los 90, en donde las diferentes organizaciones y movimientos sociales, pues, populares, de alguna manera pusieron en jaque, ¿no es cierto?, también a las élites en el Ecuador, pues, me parece que más bien el progresismo fue como una respuesta, ¿no? Una respuesta de las élites hacia esa impugnación digamos, del campo popular, ¿no? Hacia las élites, hacia las políticas de ajuste, ¿no? Y en ese sentido, pues, progresismo, digamos, pero habría que pensarlo como para quién, ¿no? No tanto como para las organizaciones, para el campo popular, sino un progresismo, digamos, para esas, esas élites, ¿no? Esas élites que no lograron, digamos, eh, contener totalmente la lucha popular, ¿no? Y lo otro que quería decir un poco, escuchando a los compañeros, pues me parece muy interesante lo que plantean, ¿no? Esta forma en cómo el capitalismo pues se va como reconfigurando, ¿no? Bajo las nuevas condiciones. Yo lo que diría es también que, pues, eh, también me parece digamos, que hay cosas que se pueden ver en la historia, ¿no? Y hablo un poco más desde la experiencia del movimiento indígena, ¿no? La forma en cómo, digamos, la lucha y las demandas y las exigencias y el proyecto mismo del movimiento indígena fue de alguna manera capturado, ¿no es cierto?, por el Estado y por el capital, ¿no? En esta forma de multiculturalismo, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay experiencias nuestras, ¿no?, en las organizaciones, con todas las dificultades que hay, ¿no?, que también nos pueden como ayudar, ¿no es cierto?, a pensar estas nuevas realidades en las que el capitalismo se va pues reconfigurando y mostrando y digamos de una manera asumiendo nuestras propias demandas y dándole su sentido, ¿no? Un poco eh, invirtiéndolas, ¿no? Invirtiéndolas como básicamente pues la lógica del capital lo hace, ¿no? Como invertir y poner a funcionar, digamos, el valor de uso con respecto al valor de cambio, el trabajo concreto con respecto al trabajo abstracto, ¿no? Entonces, en ese sentido mismo, también creo que muchas de la lucha, por ejemplo, de la plurinacionalidad mismos ha sido como transformada y traducida, ¿no es cierto?, en el capital, en el neoliberalismo, pues como una lucha meramente culturalista, ¿no? Y si vemos, digamos, digo esto porque también el progresismo, pues de alguna forma en el Ecuador, al menos desde mi punto de vista, pues no hubo una praxis, ¿no? Eh, que vaya a transformar, digamos, esa forma neoliberal de entender, digamos, la dominación colonial, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que en la mayoría de los casos, pues más bien fue una forma continuó de alguna manera, ¿no? Si uno recuerda un poco incluso se me viene a la mente ahorita, incluso en las últimas elecciones presidenciales, pues el candidato de UNES decía que la plurinacionalidad, pues es
simplemente que se celebre la diversidad cultural del país, ¿no? Ese es, si pienso en esos términos, digo, el progresismo no es, digamos, o no tuvo un horizonte de izquierda. Eso no quiere decir, digamos, que hayan habido ciertas prácticas, y como decía Natalia, pues ciertos sujetos, ciertas organizaciones autodenominadas de izquierda que estuvieron dentro del proyecto, pero en términos generales, digamos, analizando el trayecto histórico, pues eh, me quedan muchas dudas de que se pueda como llamar como un proyecto de izquierda, ¿no? Y más bien, repito, para mí fue como una respuesta más desde las élites, ¿no? Una estrategia, si se quiere, política, ¿no? Para reconfigurar de una manera, pues, el papel del Estado con respecto a las nuevas formas y a las nuevas necesidades de acumulación del capital, ¿no? Gracias, Inti. Invitamos a todos quienes nos miran y nos escuchan a poder formular las preguntas que crean pertinentes para que puedan ser absueltas en las respuestas de nuestros invitados, de nuestros panelistas. Finalmente, la cuarta pregunta, vamos a comenzar con Natalia, a pesar de que algo adelantó ya en su respuesta anterior a propósito de que citó al texto El Gran Reseteo o El Gran Reinicio, es ubicar si es que existe una agenda mínima de la izquierda o de las izquierdas en el Ecuador, y si no la existe, Natalia, ¿cuál debería serla? Bueno, yo creo que hay demandas urgentes y esa debe ser lo que llamamos la agenda mínima, ¿no es cierto? Hay demandas urgentes que no pueden esperar el poder reinventarnos y digamos, repensarnos, ¿no? O sea, hay un problema de despidos, hay un problema de terminar con los derechos laborales que no han sido dados por nadie, sino conseguidos en las luchas, ¿verdad? Hay un problema inmediato de defensa de territorios que están siendo devastados y que están dejando a pueblos sin su hábitat, ¿no? Es decir, esos son, ¿no? Un tema de educación, pero sí creo que eso debe ir acompañado al mismo tiempo de que reclamamos eso, de estos repensarnos. Yo particularmente, ya esta es mi posición, yo nunca he creído en el Estado, nunca. O sea, yo ahí tengo mi corazoncito más del lado de los anarquistas, yo diría ahora de los zapatistas, ¿no es cierto? Yo no creo que nada se haga por el Estado. Y menos ahora, ¿no es cierto?, que el Estado ya cada vez más es casi una especie de comisaría de las grandes corporaciones. Eso es. Ni siquiera nada, es una comisaría, de policía, algo así, creo yo. Yo creo que el único camino que tenemos son las autonomías, independientemente, ahí sí digo, de lo que esté transformándose, ¿no? Creo que las autonomías que primero nos permitan eso, repensarnos, reinventarnos, como quiera que se llame, ¿no es cierto? Definir qué es, construir el nuevo deseo, como decía Inti, el nuevo deseo político de esto que hemos llamado las izquierdas, ¿no? Saber si es que, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, o sea, cómo vamos a diferenciarnos del ecofascismo, por ejemplo. Vamos a seguir peleando, o sea, a futuro digo, el trabajo asalariado, o vamos a ir hacia la destrucción del trabajo asalariado, que es uno de los planteamientos marxistas, ¿no? O sea, ir hacia un tipo de trabajo comunitario, autónomo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a plantear el feminismo, ¿no? O sea, que no sea funcional a las demandas del capital en cualquiera de sus formas y sus ciclos, ¿verdad? Porque Badiou decía que ahora el mejor sujeto para el capital va a ser la mujer, por un montón de características que hemos tenido por nuestro, digamos, papel, ¿no? En el tradicional de género. Es decir, eso hay que pensar, porque hay una agenda del poder que es una agenda ecologista, para mí el ecofascismo, ¿no es cierto? Porque a veces pienso que nos van a tener ahí para cuidar su planeta, ¿no es cierto? Como ya lo vienen haciendo con la venta de servicios ambientales. Siento que eso se va a extender, ¿sí? Es decir, eso, ¿verdad? Yo creo que hay dos cosas. Uno, dar pelea a las cosas inmediatas y urgentes, y otra agenda común para nosotros es sentarnos realmente a pensar. Él sí se dice una cosa hermosa que yo siempre traigo a colación y que tiene que ver con la sabiduría de los pueblos indígenas. Cuando más urgencia tenemos, más pacientes tenemos que ser. Y dos, antes de hacer y hacer, hay que pensar, dice el CICE. Es el momento de pensar. Es un momento ahora para la filosofía,
para la sabiduría, para la cosmogonía, para la epistemología. Y hay que darnos ese tiempo. Muchas gracias, Natalia. Por favor, Inti, ¿existe agenda mínima de las izquierdas en el Ecuador actual? Bueno, yo creo que hay demandas, exigencias, ¿no? Creo que desde diferentes sectores, ¿no? Desde el movimiento indígena, desde los trabajadores, desde los ecologistas, desde el movimiento feminista, ¿no? Hay diferentes exigencias, ¿no? Que se plantean como urgentes, ¿no? En la actualidad. Ahora, lo que creo que también hace falta, desde mi punto de vista, es articular eso dentro de un horizonte, ¿no? De un proyecto. Yo creo que es lo que, no sé si incluso a veces históricamente, al menos en el Ecuador, no creo que se ha logrado articular de una manera permanente o más potente, digamos, las demandas un poco más cotidianas, ¿no? Urgentes dentro de un horizonte como con una mayor claridad, digamos, no sé, anticapitalista, anticolonial, ¿no? O antipatriarcal. Creo que eso ha sido siempre un límite, ¿no? Está, no digo que no sean importantes, digamos, las demandas urgentes, cotidianas, pero sí creo que ha hecho falta también, digamos, una reflexión, ¿no? De cómo articular esas demandas dentro de un horizonte de transformación, ¿no? Global, ¿no? Eh, y para no, digamos, quedarnos en la exigencia un poco, digamos, del tiempo, además inmediato de la demanda, ¿no? Que a veces incluso se puede configurar dentro de los derechos del Estado, ¿no? Y que nos quedamos como hasta ahí, ¿no? Hablo un poco desde el movimiento indígena, como los derechos colectivos, es decir, por ejemplo, ya demandamos respeto a los territorios, a las culturas, pero con el límite dentro del Estado o a partir de lo que el Estado y el tiempo del Estado pone, ¿no? Y dentro de ese espacio, pues queda limitado, digamos, el proyecto de transformación global que alguna vez el movimiento indígena planteó. Entonces, pienso que en esa particularidad, digamos, también creo que se puede pensar en los otros movimientos, donde por esta misma, digamos, cambio global de la forma en cómo el capitalismo se está desarrollando, está transformándose, pues y en la que creo que también eh, las izquierdas y las organizaciones pues no hemos logrado de alguna manera como mirar, ¿no? Entre la neblina, ¿no? Eh, para poder orientarnos. Eso creo que es como una limitación y más bien eso me parece que en la actualidad después es un reto, ¿no? Es un reto digamos, actual, pero también creo que ya son como más de 30 años también, ¿no? Al principio decía Francisco, o hablaba o hacía referencia a la caída del muro de Berlín, ¿no? Y creo que desde ahí la izquierda, no sé, no creo que como se ha sentado a hacer una reflexión profunda, ¿no? De las cosas que se han hecho y las cosas que no se han hecho, ¿no? Entonces creo que esa es como una necesidad histórica y actual eh, para poder pensar, digamos, cómo y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y creo que ahí igual hay que ponernos a cuestionar, digamos, eh, la forma estatal, ¿no? ¿Sí? La forma estatal en la que se maneja, digamos, el capital y mirar, digamos, hasta qué punto, digamos, esa forma de organización política, pues nos ha guiado también históricamente a la izquierda, ¿no? Creo que en la actualidad las experiencias mismas del progresismo, para hacer referencia a la pregunta anterior, pues han demostrado de alguna manera también límites, ¿no? Límites y eh, en donde pues las luchas populares pues a veces han quedado entrampadas y el mismo proyecto y la misma sentido de la izquierda ha quedado atrapada. Entonces creo que hay como algunos ámbitos de reflexión que se deben ir como tomando en cuenta como para poder plantear, digamos, un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo horizonte de deseo, ¿no? El ámbito estatal, pero también, digamos, la forma en cómo la misma izquierda y su forma organizativa también a través del partido o a través no sé, de las diferentes formas en cómo se organiza también, digamos, deben ser como puestas en cuestión, ¿no? Ahora, y mirar cómo hacer como digamos, un balance, digamos, ¿no?
de hasta qué punto esas formas organizativas también pues en la actualidad son o no viables, son necesarias aún, son necesarias aún. Yo no podría dar respuestas, pero yo me llamo más bien la reflexión sobre eso, incluso la misma eh, forma en cómo desde la izquierda y los militantes de izquierda militan, ¿no? Esta a veces separación también entre lo organizativo y la vida cotidiana, como han planteado sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Con gran fuerza, ¿no? Creo que esos planteamientos pues están ahí. Me parece importante también, y sobre todo en el Ecuador, creo que hay una deuda histórica también con una reflexión más profunda sobre lo que implica la plurinacionalidad, ¿no? Creo que desde mi punto de vista en el Ecuador se ha reflexionado muy poco sobre eso, ¿no? No sé si, o más bien creo que es sobre todo el impacto del multiculturalismo, como el capitalismo ha asumido, digamos, las demandas estas de la política de la identidad, de la cultura, ¿no? Pero ahí hay como una beta profunda y desde mi punto de vista, pues en las formas comunitarias, ¿no? De la vida que a pesar, no digo que sean ideales, pero que a pesar de las dificultades, pues están ahí y son como una base, creo que concreta, como para empezar a reflexionar también, ¿no es cierto? Una agenda en donde se tome en cuenta, pues, este problema también que es muy propio, digamos, de acá y de qué manera ese problema colonial, pues, también se articula a las formas modernas del capitalismo, ¿no? Tanto en el ámbito del extractivismo, las nuevas tecnologías o en lo que está sucediendo también con lo que sucedió con la pandemia y con la pospandemia, como decía Natalia, ¿no? Entonces creo que ahí hay ámbitos de reflexión, de igual forma la cuestión, ¿no es cierto?, de cómo diferenciar también, en algo parecido a lo que decía Natalia, pues al menos desde el movimiento indígena, digamos, esta forma en cómo el capitalismo ha ido aceptando también a lo indígena, ¿no? Y de tal forma que pues ahora hay algunos compañeros, ¿no es cierto?, algunos intelectuales, incluso indígenas, que están, ¿no es cierto?, repitiendo también pues el mismo discurso de esto de lo que decía Natalia al principio, ¿no? O hace un rato, de ya no los derechos humanos, porque pues la solución a la vida de los pueblos indígenas no es la pelea o no es la lucha por los derechos, sino es una cuestión de educación, es una cuestión de aplicación de ciencia, de tecnología, de más instituciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay como muchos retos como para ir pensando una agenda, una agenda común que vaya más allá de la práctica política centrada en el Estado, ¿no? Y más bien recoja, digamos, estas experiencias y estas luchas un poco más cotidianas, pero que no por ser cotidianos, pues no tienen, digamos, un horizonte más amplio, que a veces creo que dentro de las organizaciones de izquierda, al menos en las cúspides, digamos, de alguna manera de las organizaciones, pues no se ve y no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Gracias, Inti. Para finalizar y dar lugar a las preguntas del público, por favor, Alejandro, tu respuesta. ¿Existe una agenda mínima de las izquierdas? ¿Cuál es ella? Por favor. Yo creo que hay que plantearla en dos niveles. Por un lado, el nivel de las comunidades, ¿ya? Pero hay que entender que no se trata de quedarse en el nivel de las comunas indígenas y todo, sino de irlas convirtiendo, que es lo que plantea el Parlamento de los Pueblos, irlas convirtiendo en organizaciones políticas populares, base de lo que sería una nueva realidad política. De hecho, sería una especie de embrión de los soviets, y América Latina tiene una tradición de formación de los soviets desde el siglo pasado en Chile, que se formaron los dones industriales y los comandos comunales, hasta recientemente en Argentina, cuando cayó la derecha, se formaron comunas barriales, comunas populares, como elementos de un doble poder, por lo menos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que se rebasa al Estado, ¿ya? Con la sovietización de la vida política comunal. Claro, por otro hay que plantear las luchas contra la política neoliberal, contra todos los cambios que pretende hacer Lazo, y eso es una cuestión de todos los días, ¿no? ¿Ya? La necesidad imperiosa de enfrentar todas las reformas neoliberales que van a venir, que se están dando ya y que se van a desarrollar posteriormente.
Yo quería señalar que me acuerdo con Natalia en lo del bono de la pobreza, ¿ya? Que es renta básica universal, es un bono de la pobreza, y también en el acuerdo de que ciertos planteamientos del feminismo de los pueblos originarios pueden ser recuperados culturalmente, ya, por la derecha neoliberal. Ahora, la otra cosa que hay que insistir es en la cuestión internacional. Y eso quisiera yo, de hecho, la migración es la gran fuerza, ¿ya?, de la movilización hacia la formación de clases, de fuerzas históricas universales en el marco de la extrema diversidad. Y terminar con un asuntito muy concreto. En 1990, la socialdemocracia, eran otros tiempos, por supuesto, llegó a plantear, ¿ya?, que el 50% de las corporaciones multinacionales se conviertan en corporaciones universales. Es decir, una tesis que ahora sería extremadamente avanzada. Y es que técnicamente, no políticamente, técnicamente, la superación del capitalismo corporativo actual es tizos, ¿ya? Porque basta con socializar las 200 transnacionales más poderosas del mundo para tener una economía postcapitalista universal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros que han participado de este panel. Y ahora pasamos a las preguntas que lo han hecho las personas que nos escuchan y nos miran. Son 3 preguntas. Me parece que para ejercicio del tiempo que apremia, podamos dividir una por cada uno de nuestros panelistas. Me parece que podríamos apuntar de esa manera, sin que esto imposibilite de que alguno de ellos pueda referirse a la pregunta formulada por otro. A ver, comenzaríamos por Inti. La pregunta hecha por Carlos Villasís. Pone primero un contexto, plantea que existe poca capacidad de autocrítica de las distintas tendencias políticas, la incertidumbre y polémicas desatadas en el parlamentarismo con declaraciones y acciones cuestionables, entre otros temas. Y luego de contextualizar de esa manera, pregunta si las izquierdas realmente quieren ir a algún lado. ¿Cuál es tu opinión, Inti? ¿Las izquierdas quieren ir realmente a algún lado? Yo creo que, como decía al principio, ¿no es cierto? Eso es como algo que creo que más bien toca como pensar, no sé, de plantear el horizonte, como decía al principio, no sé, para poder responder si es que, eh, digamos, las izquierdas, si es que, digamos, todavía se puede llamar izquierdas a algunos sectores, ¿no? Dentro del Ecuador, quieren ir a algún lado, ¿no? Creo que la experiencia histórica también ha mostrado en muchas ocasiones, pues, las limitaciones limitaciones, digamos, de los horizontes de algunas tendencias, digamos, que se han denominado de izquierda. Entonces, en ese sentido, pues, creo que la experiencia un poco más actual del progresismo y la misma, digamos, actual coyuntura, digamos, del mismo Pachacuti o de la misma CONAIE, ¿no? También plantean, creo que una reflexión de los límites de la política que se centra exclusivamente en el Estado, ¿no? No quiero decir con eso que haya que abandonar, digamos, el Estado como un campo de lucha, pero eh, me parece, me parece que cada vez más, pues, eh, ciertas tendencias de la izquierda, pues, quedando encapsuladas dentro del ámbito estatal y de las reglas y de los tiempos y de las formas y de los horizontes que el mismo Estado plantea, ¿no es cierto?, hacia el campo popular, hacia las organizaciones. No reconozco, pues el Estado también genera también ideología y genera una cultura también, ¿no? Entonces creo que de alguna manera también esa ideología estatal, esa cultura, digamos, estatal también pues pone límites de alguna manera para pensar, digamos, la transformación de la sociedad un poco más allá del ámbito estatal, más allá, digamos, de un reconocimiento, si se quiere, cultural, por ejemplo, de las identidades, o si se quiere un poco
como digamos, del ámbito comunitario, ¿no? Por referirme un poco a lo que decía anteriormente, ¿no? Creo que dentro de la, de las comunidades o de la lógica comunitaria, pues hay todavía ahí, digamos, algunos gérmenes que pueden ser desarrollados, ¿no? Que pueden como ayudar, digamos, a pensar un horizonte más allá del Estado. Entonces, en ese sentido, pues, eh, no tanto como responder si quieren o no quieren ir, pero sí digamos que plantea como una pregunta hacia una reflexión sobre hacia el horizonte en donde la izquierda se quiere posicionar, ¿no? Gracias, Inti. Continuamos, por favor, con Natalia. La siguiente pregunta que la formula Carlos Lima. ¿Qué se podría recuperar del confederalismo democrático que están planteando las mujeres kurdas para construir una agenda común en las izquierdas acá en el Ecuador? Natalia. Realmente, digamos, no conozco a fondo, ¿no? O sea, yo entiendo que el proceso kurdo, he conversado con compañeras kurdas, me parece súper interesante, pero no sé si, digamos, como una alianza global, sí, pero son realidades bastante diferentes. Y a veces yo en esto tengo mucho cuidado en no hacer traslados que muchas veces terminan siendo colonizadores y que ya nos ha pasado, ¿no? Con la misma tradición del marxismo, ¿verdad? Es decir, cuando hay un traslado mecánico de procesos de otros lados, terminan volviéndose eso, colonizadores. Ahora, digamos, como alianza global desde las mujeres, la posición de las compañeras kurdas en su lucha de las mujeres a mí me parece súper interesante, súper interesante. Y me parece además muy interesante cómo recuperan la lucha armada, ¿no? O sea, la diferencia que hacen entre el militar, lo militar que ellas llaman y la lucha armada, ¿no? O sea, cómo plantean la resistencia armada, digamos, desde las comunidades, ¿no? O sea, no como un ejército aparte, que sería esta concepción de lo militar, sino como parte de la vida, ¿no? De la vida, de los mundos de la vida, digamos así, que se revela. Yo, más allá de esto, no conozco bien, quizás Alejandro maneje mejor. Yo solo quería decir algo, porque vi ahí los comentarios. Yo creo que hay que diferenciar el tema de la autonomía del tema del emprendurismo, esto de los emprendedores. Justamente creo que para poder resistir y combatir el discurso del emprendimiento, que es un discurso neoliberal ya desde los años 80, ¿no es cierto? Que además fue retomado por el progresismo cuando dijo que vamos a hacer, el señor Patiño me parece que dijo 14 millones de empresarios en el Ecuador, de microempresarios. Yo creo que justamente para combatir eso hay que plantear el tema de lo que es el trabajo autónomo, pero no individual, porque eso está ligado al emprendimiento. Es el trabajo comunitario, autónomo comunitario. O sea, esa para mí es una propuesta que va a toparse con esta otra como alternativa, ¿no? Eso quería decir porque en la pelea que ahorita tenemos con la reforma o esta ley de oportunidades y todo, o sea, yo oigo que mucho tiene eco en la gente el tema de que, claro, ¿cuántos trabajadores formales somos? 30% ahora, el resto son trabajadores informales. Y entonces por ese lado quieren agarrar el tema de esta ley de los emprendedores, ¿no? No. O sea, ahí yo por eso digo, me preocupa mucho el tema de si defendemos el trabajo asalariado o si vamos hacia la superación del trabajo asalariado en una especie de forma diferente de trabajo, ¿no? Que no tenga no sea este trabajo abstracto. Lo otro, no puedo decir más, ¿no? O sea, sobre el tema de la confederación esta que plantean las compañeras kurdas. Gracias, Natalia. Continuamos, por favor, con Alejandro. Una pregunta de Raúl Moscoso. ¿Cómo se puede pensar desde la izquierda o las izquierdas a esas masas trabajadoras autónomas cada vez más importantes en América Latina? ¿Cómo articularse a sus procesos? Alejandro. Ay, compleja pregunta que de alguna manera la han respondido ya los otros compañeros y en la última pregunta Natalia, ¿no? Que es precisamente
la creación de formas comunitarias de convivencia. De hecho, las ollas comunes, por ejemplo, de hecho hay toda una serie de experiencias en los barrios populares más combativos de la integración de los trabajadores, de estos trabajadores precarios, la integración en formas comunitarias de existencia de vida política. Yo creo que esa experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos hay un desarrollo excepcional de ese proceso. En muchos países hay ese desarrollo y aquí también, en gran medida, ese proceso se puede desarrollar, se ha desarrollado de alguna manera, o sea, en el apoyo a los emprendimientos, a los procesos sociales. En Riobamba, por ejemplo, hubo procesos de ese tipo, de manera que la experiencia es posible, ¿ya? Y puede ser de una enorme riqueza comunitarista, digamos, en el sentido de impulsar formas comunitarias, barriales, de convergencia de los trabajadores los trabajadores informales. Bien, quería un poco señalar que también hay que hacer luchas contra el neoliberalismo estatal. Ya esa es otra lucha que no es la fundamental, pero que es inevitable, inevitable enfrentarlas, ¿no? Y ahí sí ya participarán los que están en esa perspectiva, ¿no? Muy bien. Permítame hacer una referencia particular a una pregunta que se la ha hecho a Inti. La pregunta es formulada por Violeta Díaz. ¿Pachakutik se ha quedado encapsulado en el Estado? ¿Ha roto su cordón con las comunidades? Tu respuesta, Inti, para terminar ya. Es una pregunta un poco complicada de responder así en corto, pero digamos que como horizonte, desde mi punto de vista, pues de alguna manera sí. Ahora, que haya roto, digamos, su cordón, como dice, con las comunidades, creo que no. Más bien creo que es algo como que se va reconfigurando de acuerdo a los momentos concretos, digamos, ¿no? Solo mirar, digamos, la última elección en donde el candidato no indígena pues tuvo una buena votación y si uno revisa pues las votaciones pues se da cuenta que donde tuvo mayor votación pues es entre las comunidades indígenas, ¿no? A pesar de todas las dificultades que existieron. Entonces, en ese sentido creo que no sé si el problema sea ese, más bien el de Pachacuti, sino más bien desde mi punto de vista es como actualmente no existe como una agenda clara, digamos, de qué hacer, digamos, con el espacio institucional, ¿no? Y ahí, pues, creo que es necesario, pues, eh, tomar una reflexión que hacía hace años un compañero, ¿no? Que le decía, ¿no es cierto? Pues si es que uno va a entrar al Estado, pues tiene que entrar luchando, ¿no? Y creo que en ciertos momentos, esa última parte de luchar y de saber qué exactamente es el Estado y qué se va a hacer con eso y para qué, ¿no? Y creo que es algo que se nos olvida con mucha facilidad, ¿no? Y terminamos como de alguna manera ahí entrampados, como decía, pues en la lógica estatal, ¿no? Que en sí misma, pues como ustedes saben, pues es una lógica de poder, ¿no? En donde tiene, digamos, sus limitaciones claras. Entonces, en ese sentido podríamos decir que de alguna manera sí, pues, o sea, Pachacutic sí en ciertos momentos se queda como encapsulada, ¿no? en la lógica estatal, ¿no? Muchas gracias con los compañeros que nos han mirado y nos han escuchado, y también queremos hacer con mucha gratitud un reconocimiento a nuestros panelistas, a Natalia, a Inti, a Alejandro, por sus valiosas opiniones asertivas a propósito de las preguntas formuladas. Queremos agradecer a nombre de Línea de Fuego a quienes sintonizaron con nuestros panelistas, y hay mucho por debatir. Por eso hay un ciclo de nuevos paneles que la Línea de Fuego
ni planteado de aquí en adelante. Queremos darles un fuerte abrazo a todas y todos y estar atentos. En los próximos días se dará a conocer un nuevo panel, un nuevo debate, al cual será muy gustoso para nosotros y nosotras poder escucharlos y mirarlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias también.